Chicos, vamos a estudiar el hueso temporal, hueso par y está la parte más lateral del cráneo. Este es el lado derecho. Antes que nada, vamos a dividir en tres porciones. Una porción escamosa, una porción mastoidea, que es más o menos todo esto, y una porción petrotimpánica o porción petrosa, que es más o menos todo esto. Ya, y también como el frontal y el parietal vamos a tener una cara endocranial y una cara exocranial. Y la cara exocranial también se va a dividir en dos partes. Una parte superior o temporal y una parte inferior o basilar. Lo que, lo que las divide es la apófisis cigomática. Esta apófisis se llama apófisis cigomática propiamente dicha. Vamos a tener un borde superior en la apófisis, un borde inferior y vamos a tener dos caras, una cara medial y una cara lateral y una cara medial. Vamos a empezar con la cara inferior de toda la apófisis, que es más o menos todo esto. Vamos a presentar dos raíces, dos salientes que se llaman una raíz aquí longitudinal y una raíz transversal. Ya, y esta raíz longitudinal, estas dos raíces, como les mostré, la raíz longitudinal y la raíz transversal, van a presentar una saliente que se llama tubérculo cigomático anterior, que es aquí. Solo es esto. Y si tiene un tubérculo cigomático anterior, también tiene un tubérculo cigomático posterior que se encuentra aquí. Igual es una saliente. Ahí tenemos los dos, un tubérculo cigomático anterior y un tubérculo cigomático posterior. Algo que cabe recalcar es que la raíz longitudinal y la raíz transversa tiene un nombre diferente. La raíz transversa también se llama tubérculo articular. Volviendo a la apófisis cigomática, vamos a tener un borde superior, un borde inferior. También vamos a tener una cara lateral, que es esta, y una cara medial. En el borde superior vamos a encontrar, como les expliqué en el parietal, la fascia. Y en el borde inferior se va a insertar el músculo macetero. Volviendo a la apófisis, vamos a tener también el extremo anterior, que es este extremo que se va a articular con el hueso cigomático. Como les expliqué, chicos, estas dos raíces, la longitudinal y la transversal, las raíces de la apófisis cigomática van a tener por sí una depresión aquí, esta, que se llama fosa mandibular. Se llama fosa mandibular porque se va a articular con el cóndilo de la mandíbula. Luego a eso vamos a encontrar una fisura que se llama fisura tímpano-escamosa, que está aquí. Esta fisura va a dividir la cavidad en dos, en una parte anterior que es articular, que pertenece a la porción escamosa. También vamos a tener una lámina externa y una lámina interna, que es todo esto, la lámina externa, y la lámina interna es todo esto. Y vamos a hablar también de
que esta parte posterior, perdón, esta parte aquí posterior se va a articular con el hueso parietal y la parte antero inferior se va a articular con el esfenoides, con el ala mayor del esfenoides. Esto. Ahora vamos a hablar de la parte de la porción mastoidea, como les había mencionado en un principio. Está en la parte más posterior y inferior, postero e inferior del hueso temporal y va a estar posterior al conducto auditivo externo, más conocido como CAE. En la porción mastoidea se van a insertar 3 músculos aquí. El primer músculo, se va a llamar vientre occipital del músculo occipitofrontal. También al músculo esternocleidomastoideo. Y por último, el músculo esplenio de la cabeza. Zuvier segmenta la porción mastoidea en 4 cuartos. De manera que aquí tendríamos un cuarto anterior y sus 3 cuartos posteriores aquí. En este cuarto anterior vamos a ver que está casi liso y en él vamos a observar superior y posteriormente al conducto externo, una fosita. Aquí se encuentra la fosita que se llama fosa suprameática. Inmediatamente a más posterior a esta fosa suprameática vamos a encontrar una zona medio con agujeritos. Esa zona se denomina zona cribosa. Aquí vamos a encontrar una eminencia que se denomina apófisis mastoides. Vamos a tener un profundo surco en la apófisis mastoides, que es aquí, que se llama escotadura mastoidea, donde se va a insertar el músculo, el vientre posterior del músculo digástrico. Continuando en la porción petrosa, en la porción media de este canal vamos a encontrar un agujero que se llama agujero mastoideo o foramen mastoideo. Y ahí va a atravesar la vena anastomótica. Y esta porción petrosa hacia superior se va a articular con el hueso parietal. Aquí se ve la escotadura parietal y hacia inferior con el hueso occipital y se llama borde occipital. En la porción petrosa podemos ver el conducto auditivo externo y también va a tener un conducto auditivo interno. Anterior e inferior al conducto auditivo externo vamos a encontrar una apófisis. Esta apófisis se llama apófisis estiloides del hueso temporal. Muy cerca y más anterior vamos a encontrar otra apófisis que se llama apófisis vaginal de la apófisis estiloides. Volviendo al conducto auditivo interno hacia posterior, vamos a encontrar una fosita. Es una pequeña fosita que se va a llamar fosa subarcuata. Y luego en la porción superior vamos a encontrar el orificio o el conducto del acueducto vestibular. También vamos a encontrar más posterior un surco que se llama surco del seno sigmoideo. Volviendo, vamos a encontrar en el borde esfenoidal, vamos a encontrar un tabique. Este tabique más o menos está aquí. Se llama tabique del conducto musculotubárico. Y también vamos a ver un conducto que se ve ahí,
Este conducto se llama conducto para la trompa auditiva. Cabe recalcar que la porción petrosa tiene 3 caras. Toda esta porción va a tener 3 caras. Una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior, que es aquí abajo. Volviendo a la cara inferior, ya hablamos de la apófisis estiloides, de la apófisis vaginal del estiloides, que es este. Vamos a hablar de los orificios. Vamos a tener dos, un orificio externo del conducto carotidio y otro orificio del conductillo coclear. También vamos a tener una otra apófisis, que es a la apófisis intrayugular. Luego de eso también vamos a tener su escotadura, que es su escotadura yugular. Al medio entre estas estructuras vamos a encontrar una fosa que se llama fosita petrosa. Y a eso también vamos a ver una fosa más grande que se llama fosa yugular. También vamos a tener una última estructura que es un foramen que se encuentra aquí. Se llama foramen estilomastoideo. En la cara anterior de la porción petrosa vamos a encontrar dos surcos que se llama, uno es el surco del nervio petroso mayor y el otro se llama surco del nervio petroso menor. Solo tienen que recordar eso. Vamos a tener también un orificio que se llama orificio interno del conducto carotidio. Volviendo a recalcar de las fisuras, para los que no han entendido, esta fisura se llama petroescamosa porque está uniendo a la porción escamosa con la porción petrosa. Otra fisura vamos a encontrar aquí. Esta fisura es la fisura petrotimpánica, se llama fisura petrotimpánica porque está uniendo la porción petrosa con el hueso timpánico. Otra fisura vamos a tener aquí que se llama fisura tímpano-mastoidea. Se llama fisura tímpano-mastoidea porque está uniendo a la porción mastoides con el hueso timpánico.